Lo dijo él. A primera hora. Ahora dos mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Este programa en el que mujeres hablamos de política, les saluda Jimena Ron. Muy buenos días y les saluda Anabel Guerrero. Gracias por su sintonía. A ver, ¿qué tema nos hemos puesto hoy en la lista de temas importantes en el país, Anabel, para dialogar, para conversar con ustedes? ¿Quién protege nuestros datos personales y esta posible o esta presunta filtración de datos en el registro civil? Vamos a llamarla posible y presunta porque todavía no tenemos la verificación, digamos, absoluta de aquello, pero vamos a charlar de esta información que resulta vital y que muy poco se tiene como importante, Anabel, que es la protección de nuestros datos personales. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir si hay una filtración de datos personales? ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir si cedemos, si regalamos, si no protegemos nuestra información personal? De eso y más vamos a conversar hoy. Sí, Jimena, definitivamente, y charlábamos, ¿no?, sobre la importancia de este tema y que la audiencia conozca, ¿no? Vamos a ir, digamos, a qué fue lo que sucedió, cuáles fueron estas alertas. Hay una firma dedicada a ciberseguridad llamada Beser Analyzer, que alerta precisamente sobre una amenaza crítica en el país y habla de una filtración masiva que incluiría 14.8 millones de registros de datos y 10.6 millones de imágenes en alta definición de cédulas. Ahora, según estos reportes, de los que además se ha hecho eco la prensa nacional y otros, incluso espacios también, según estos reportes, la información incluiría, además de nuestros nombres completos, números de cédula. El problema es que habría el tema de las firmas digitalizadas, las huellas dactilares, las fotografías de las cédulas, además en alta definición, y los datos biométricos faciales. Frente a esto, la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador aseguró que hasta tener un sustento técnico no se puede negar la posibilidad de que la vulneración haya ocurrido. Por otra parte, el registro civil, en cambio, señala que no se ha detectado vulneración en sus sistemas actuales. Por eso, tal como decía Jime, estamos hablando de un tema que pudo haberse suscitado, y frente a esa alarma y frente a esa alerta, precisamente abordamos este tema para conversar con todos ustedes respecto de qué medidas se podrían tomar precisamente para cuidarnos, ¿no? Lo cierto es que no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, ya hace muy pocos días tuvimos esta noticia también de la filtración o posible filtración de datos personales de la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos también tenido filtración de datos personales no solamente de instituciones públicas, sino también de instituciones privadas, de cooperativas, de bancos. Y como bien señala Anabel, esto acá nos debe de alertar, ¿no es cierto? Porque hay algo que muy poco se ha extendido, y es esta cultura de protección de datos, de los datos personales. Sobre todo porque si bien es un derecho que está en la Constitución, ¿no es cierto?, que está constitucionalmente protegido en nuestra norma fundamental del año 2008, también tenemos un aparataje de protección estatal de los datos personales, una superintendencia de protección de datos personales que empezó a funcionar en el año 2024, es decir, es bastante reciente. La ley de protección de datos personales, que es del año 2021. Entonces, tenemos un aparataje, digamos, una estructura de protección que es bastante nueva, si se quiere, y esto de acá, de alguna manera, determina que no hay una cultura de protección de datos, Anabel, no solamente de parte de las instituciones públicas y de las instituciones privadas que manejan datos personales para proteger esos datos, para brindar medidas de seguridad, sino también de parte de los ciudadanos que no protegen sus propios datos, ¿no? Estamos siempre entregando datos personales a cada momento. Sí, definitivamente creo que lo que tú dices es clave. No hay esa cultura.
no hay esa educación o alfabetización digital que se le llama. Y ahora, tú algo manifestabas, pero yo quisiera señalar, a ver, ¿por qué es tan grave esta exposición de datos y sobre todo de nuestros datos biométricos? Porque, por ejemplo, a diferencia de, qué sé yo, cuando llegan a tener nuestras contraseñas, el problema con los datos biométricos es que, por ejemplo, una huella dactilar no se puede cambiar. Esa es particularmente, nos pertenece y no hay forma, digamos, de cambiarla. El rostro no puede resetearse, la identidad biométrica es permanente, como señalábamos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿De qué riesgos se derivan de que tengan acceso, obviamente, personas inescrupulosas a estos datos? Por una parte, la suplantación de identidad, ¿no? Fraudes financieros, estamos expuestos a fraudes financieros, la apertura ilegal de cuentas, porque además esos son temas que a veces escuchamos, leemos en redes sociales de personas que comentan eso. O y los con préstamos, ¿no? Ajá, y con esta exposición, exacto, la extorsión, la vigilancia, la clonación biométrica y la violencia digital y persecución, que también es un tema que nos somete a muchísimos riesgos. Entonces, todo esto, además señalar que el país tiene una robusta normativa en cuanto a protección de datos personales, pero como el propio superintendente de datos personales dijo, el problema es ejecutar y aplicar la ley. Exactamente. A ver, hay un par de cosas ahí que quiero mencionar. Primero, en efecto, los riesgos tienen que ver con los ciberdelitos, ¿no? Este famoso phishing que tiene que ver con cuando alguien se hace pasar por una entidad pública o por una entidad bancaria, nos envían un correo electrónico para robar datos, ¿no es cierto? Para caer en estafas, para hacernos caer en estafas. No sé si yo creo que todos hemos recibido estos correos electrónicos de es un banco o es una institución, no sé, la Agencia Nacional de Tránsito a propósito del robo, de la filtración de datos personales en esta entidad, y enviaba un correo electrónico que decía haga clic en este link para pagar una multa, etcétera, y con esto evidentemente lo que hacían era, te pueden insertar virus además, pero también pueden generar otro tipo de ciberdelitos, por eso es tan grave, ¿no? Pero además, esta filtración de datos personales puede derivar no solamente en ciberdelitos, sino en los delitos ya que estamos viviendo mucho, que son los delitos de extorsión, y esto derivó incluso de esta filtración de los datos de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Por qué? Porque al filtrar estos datos, es decir, cuando se conoce esta información, que es información personal, entonces los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo, podrían tener acceso a quién tiene determinado carro, ¿no? La gama de autos que tiene ciertas personas, dónde viven las personas específicamente, y esta información evidentemente es sensible, ¿no? Es información que podría generar un riesgo enorme para la población, por eso es que esto ha alertado, ha preocupado, no en la medida para mí en la que debería. Todavía la ciudadanía está como muy tranquila, siendo que hay un riesgo latente en esta filtración de datos. Pero hay algo que quería comentar, Anabel, y es que estaba escuchando a la Asamblea Nacional y algunos asambleístas señalaron que vamos a fiscalizar esto de acá, vamos a fiscalizar esto que ha pasado, y una asambleísta específicamente de Tungurahua señaló, bueno, y también vamos a crear normativa para proteger los datos personales. La normativa ya existe, la normativa ya está, no necesitamos más normas, necesitamos control. Porque esto de acá que pasó, Anabel, es un tema de falta de control, es decir, no estás aplicando las medidas de seguridad y evidentemente el ente rector no lo está supervisando. Entiendo que la superintendencia es nueva, que tiene muy poco personal, pero 9 personas. 9 personas. Apenas 9 personas. Que no alcanzas, ¿no? Pero además, esto acá no es un tema de falta de norma, yo creo que eso hay que aclararlo. No tenemos en el país ausencia de normas para proteger datos personales, tenemos ausencia de control. Sí, totalmente, totalmente. Y un poco como para aportar a lo que decías, Jime, lo que decías, por ejemplo, que creo que es lo que tenemos que, como ciudadanía, estar pendientes y tomar nota, ¿no?
para estar con estas advertencias, digamos, tener todo el cuidado del mundo. Como tú decías, el phishing, ¿no? Este engaño digital en donde se hacen pasar por bancos e instituciones. Recientemente vi que se hacen pasar por fiscalía también. Sí, O sea, y además te asumen todos los logos, incluso utilizan firmas digitales y cosas así, o sea, y te pasan los documentos. A esto se suma, digamos, son anglicismos, pero es porque son utilizados, digamos, universalmente, ¿no? No es por utilizar solamente anglicismo. Pero el smishing, que es el phishing, pero por SMS. Entonces, por mensajes de texto. Sí, por mensajes de texto. Y por un ejemplo de ello, por ejemplo, te dice, su cuenta será bloqueada, ingrese aquí. Entonces, tenemos que estar alertas. Este tipo de mensajes no los envía la banca, no los envían, digamos, las instituciones financieras en general o instituciones públicas, no envían ese tipo de mensajes. Y hay que estar alertas, tener cuidado y no incurrir a veces en justamente hacer link en esos temas, ¿no? El phishing, que dice que es el fraude mediante llamadas telefónicas. Entonces, ¿qué pasa? Justo iba a decir, Sí. las llamadas telefónicas es otra forma de hacer Sí, porque ¿qué hacen? O sea, como ya con la filtración de datos conocen precisamente más o menos cómo se llama, por ejemplo, tus familiares, o cómo se llaman tus hijos, o dónde estás, quizás además del seguimiento que a veces se hace, ¿no? Entonces los delincuentes usan los datos reales de la víctima para ganar confianza y pedir códigos o contraseñas, o incluso para temas de extorsión, o incluso para decir, mire, o utilizan eso y llaman a tus familiares y les dicen, no, esta persona está secuestrada o nosotros la tenemos, entonces usted deposite tanto, pero resulta que la persona simplemente en ese momento estaba en el cine o estaba en algún espacio en donde no podía contestar el teléfono, y entonces hay que tener muchísimo cuidado, digamos, con estos mecanismos que utilizan estos grupos de delincuencia organizada que se aprovechan de nuestros datos biométricos y de nuestra información, porque además esta información tiene mucho que ver con lo comportamental, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros gustos, a dónde acudimos. Realmente el tema de los riesgos es gigante y por eso es que es necesario adoptar las seguridades que correspondan, ¿no? Además, también de conocer los canales de denuncia cuando existe algún tipo de manipulación de nuestra información personal. Una de las recomendaciones que ha dado Anabel, que me parece que es importante, es esto, estar atentos, ¿no es cierto?, a esto que puede ser el solicitarnos información personal a través de mensajes de texto, de correo electrónico, de llamadas telefónicas. Yo diría sospechar de cualquier pedido de información. La información personal, queridos oyentes, no se entrega. No se entrega, salvo que uno tenga la absoluta certeza de que esa información personal es indispensable para que nos brinden determinado servicio. Pero no es una información que se entregue realmente, digamos, con soltura. De manera que a cualquier llamada telefónica, correo electrónico o mensaje, uno tiene que sospechar de que puede ser, digamos, un tema inadecuado y no entregar la información personal. Y ahí porque generalmente nos llaman por teléfono y nos dicen, vea, usted está siendo acreedor a un premio, no sé, deme su número de cédula, o sea, te piden información personal que uno tiene que saber que no la tienes que entregar. Yo te voy a contar una anécdota, Anabel. Me fui hace ya varios meses atrás a un restaurante y me pidieron la información para llenar la factura, ¿no?, del consumo. Y cuando me pasaron el formulario para llenar la factura, estaba el típico teléfono, dirección, nombre, y decía fecha de nacimiento. O sea, yo sé que esto parece, digamos, menor, pero quiero hacerles notar cómo realmente nos pueden pedir información que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces yo les dije, ¿y ustedes para qué quieren mi fecha de nacimiento? Seguramente era para un tema de marketing, ¿no? Pero ya todo esto acá también evidentemente pone en riesgo la información personal, porque luego venden las bases de datos. Exacto. Entonces yo le dije, usted no necesita mi fecha de nacimiento para una factura. Hay 3 informaciones puntuales que usted necesita para facturarme, informaciones personales, y entre ellas no está la fecha de nacimiento. Entonces, es importante identificar esta información que nos pueden estar pidiendo, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver o que no tiene relación con el servicio que nos están brindando, y vale, además, es perfectamente viable y es parte de nuestro derecho preguntar para qué quiere esa información,
para qué va a usar esta información. Porque además de todos estos ciberdelitos que estamos comentando, también hay esta venta de bases de datos que después se ven, digamos, se empiezan a transferir, empiezan a negociarse nuestra información personal. Exactamente. Y Jime, a ese punto, a todo esto que estamos conversando, habría que sumarle el tema de la inteligencia artificial, que también es sumamente preocupante. El tema de la inteligencia artificial es sumamente complejo, porque además, digamos, de acceder a estos datos que tienen, pueden utilizar y clonar la voz de un familiar. Bueno, hoy en día incluso clonan a través de videos, hacen que políticos o personas, digamos, reproduzcan ciertos mensajes falsos, o influencers o personas de los medios de comunicación pidiéndote, por ejemplo, que te metas en tal o cual tema financiero o temas, digamos, de ventas de cierto tipo de cosas. O sea, le llaman deepfakes. Y además a esto hay que sumarle el tema de la inteligencia artificial. Expertos, por ejemplo, lo agrava, ¿no? Sí, que lo agrava, porque la clonación de la voz es un tema complejo, ¿no? Entonces yo creo que a eso, bueno, expertos en temas de seguridad en este ámbito, por ejemplo, dicen que tengas una palabra de ¿cómo se llama? Secreta. Una palabra secreta con tus familiares y aunque parezca lejano, es correcto. Yo creo que no está por demás en la familia hablar de estos temas y tener este código. O sea, ¿cómo estar seguro que la persona que te llama y que te dice que está, no sé, viviendo alguna situación compleja y que hagas un depósito o que hagas tal o cual cosa desde alguna cuenta, por ejemplo, que es lo que regularmente se escucha, cómo estar seguro que ese es tu familiar? Entonces quizás no está por demás conversar y tener tips de seguridad y palabras secretas o palabras claves entre la familia para evitar este tipo de temas. Me parece una recomendación acertadísima. Y también tener en cuenta que la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que no tiene mucho tiempo, 2024 nada más, pero podemos acudir a presentar denuncias respecto de quién tiene nuestra información personal, ¿no es cierto? Y de que para que se investigue qué se está haciendo con esta información personal. Muy pocas personas, yo diría que casi nadie genera este tipo de denuncias, y es muy importante empezar a generar esta cultura de protección de datos personales. Cada vez que recibimos una llamada para ofrecernos una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no es cierto?, para ofrecernos alguna tarjeta comercial o para ofrecernos un viaje, para la oferta de servicios, esa llamada telefónica sale de una información a la que alguien tuvo acceso. Entonces, hay probablemente ahí una base de datos que se vendió, ¿no es cierto? Y generalmente lo que deberíamos de hacer es preguntar, ¿usted por qué tiene mi información?, ¿no? A esa persona que te llama y te dice, vea, usted por su excelente historial crediticio le queremos ofrecer esta tarjeta de crédito. Bueno, ¿usted por qué y cómo tuvo acceso a mi información? Porque esta llamada tiene información personal. ¿Qué información? Mi nombre y mi número de teléfono, para empezar, ¿no? Entonces, empecemos a entender la importancia de los datos personales y a protegerlos, sobre todo en esta era de la información y de la inteligencia artificial, que los hace mucho más riesgosos, como bien señalaba Anabel. Anabel, quiero comentarte que aquí nos dice también una oyente, a mi esposo, dice, le llegó un correo de una supuesta multa de la Agencia Nacional de Tránsito y nos guiaba un link, pero se alertaron porque decía euros en lugar de dólares. Exacto, todos estos pequeños detalles, hay que ser, digamos, muy observador. Estos pequeños detalles nos dan a entender que probablemente la información, este correo, este mensaje, esta llamada, no sea de la institución realmente, sino de alguien que quiera hacernos daño. Sí, y creo que como ciudadanos nos corresponde en este momento exigir al Estado ecuatoriano que, por ejemplo, el tema de protección de datos sea una política de seguridad nacional. Definitivamente, el Estado tiene que además cumplir un rol en donde se informe a la ciudadanía el contenido, por ejemplo, de las normas que tenemos en este sentido y de cuáles son las medidas que podemos tomar para evitar este tipo de fraudes, de suplantación, de phishing, de vishing, todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Y como ciudadanos también, por nuestra cuenta, también tomar medidas, autoeducarnos y sobre todo, insisto, este debería ser un tema de conversación familiar, porque es sumamente peligroso hoy, más que nunca, en un país como el nuestro, en donde los temas de seguridad son muy complejos y en donde ya, tal como lo hemos señalado el día de hoy, yo creo que esta conversación tiene mucho que ver con que el crimen organizado ya no está solamente
en ciertos espacios, ¿no? Sino que además ya está y hace uso de estas herramientas tecnológicas y al tener nuestros datos, pues estamos aún en mayor riesgo. Ahora, insistimos, ¿no? Quizás el interés del tema que abordamos hoy día no es como asustarnos o ponernos en zozobra, es estar en alerta, es tener esta información. Algo que me parece clave que decías, Jiménez, a dónde podemos acudir. Entonces, digamos, está la Fiscalía General del Estado para poner alguna denuncia cuando hay algún tema de suplantación de identidad, ciberdelitos, como decía Jiménez, y también la Superintendencia de Datos Personales, ¿no? Esta superintendencia también, y es más, varias de sus autoridades han salido a los medios de comunicación y han dicho, ustedes pueden acudir y poner denuncias también en la superintendencia. Entonces, yo creo que tener claridad de estos temas es sumamente necesario en estos momentos. Y entender, y este ha sido el objetivo de la charla de hoy, esto también es político, entender que los datos personales, la protección de nuestros datos personales es un derecho constitucional, ¿no? El acceso a nuestra información personal es un derecho constitucional que hay que proteger como si se tratara de yo suelo decir, uno de los bienes más valiosos que tenemos los seres humanos, porque precisamente los datos personales son la identificación de nosotros y de nuestro entorno familiar. Por eso es importante esta protección a toda costa y también entender que las instituciones públicas y algunas instituciones privadas como los bancos, por ejemplo, administran o tratan nuestra información personal, pero eso no los hace dueños de nuestra información personal. De manera que siempre podemos acceder a esta información, pedir el acceso a esta información, pedir modificaciones, anulaciones, rectificaciones, todo lo que implique que, o pedir incluso información respecto a qué es lo que se está haciendo con esa información personal. Si es que esto de aquí no se llega a responder por parte de las instituciones públicas o de las instituciones privadas, entonces hay caminos, como bien señalaba Anabel, en la justicia, no solamente en el área penal, en el área constitucional a través del famoso habeas data, pero y ya en el área administrativa, que creo que podría ser este primer paso, también entender que la Superintendencia de Protección de Datos hace un trabajo importante para colaborar en esta protección, en esta cultura, yo diría, ¿no? En esta generación de cultura de protección de datos que tenemos que empezar a generar en esta sociedad en la que todo es información. Así es, qué importante el tema, porque Jime, tal como tú decías, por ejemplo, esta situación a veces de que nosotros entregamos copia de nuestra cédula como que fuera hoja volante, o sea, hay que tener cuidado también con eso. Así que bueno, esto fue Tostando Granizo, un programa en donde las mujeres hablamos de política. Les esperamos el siguiente miércoles, un abrazo a todos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.